dejándonos la lógica de las instrucciones. Y pues algunos de los lenguajes de programación más influyentes en el tiempo han sido Fortran y COBOL, junto con BASIC. Y pues tenemos lo que nosotros utilizamos, que es C++ junto con C. Y pues actualmente tenemos lenguajes como Python, Java o JavaScript, que son mayormente utilizados con una sintaxis clara, permitiendo crear aplicaciones robustas o para el desarrollo en web. Aquí, pues a mí, por experiencia, a mí me ha tocado utilizar Python y JavaScript por la cuestión de que son los lenguajes que se acomodan más al diseño web. Pero pues ahorita a nivel preparatoria, lo que estamos utilizando es C++, que también es un lenguaje muy sencillo para el estudiante y muy sencillo también para el docente para poder interactuar con él y entenderle de mayor facilidad por diversas razones. Tenemos también que además de los lenguajes tenemos que saber su clasificación o en qué se lleva a cabo. Y tenemos lo que viene siendo 3 niveles de lenguajes de programación. Primero tenemos el nivel por nivel de abstracción, que está en 3 niveles: bajo, medio y alto nivel, en el cual el bajo nivel se encarga los lenguajes máquina y lo que viene siendo ensamblador, que son muy rápidos, pero a la hora de quererlos pasar de una plataforma u otra, no se puede, o es muy poco probable porque no son portables. Si es una aplicación con esos lenguajes en computadora y quererlos pasar a otro ambiente que es el móvil de dispositivos móviles, no se puede por el tipo de nivel de programación, de lenguaje, perdón. Luego tenemos el medio, que es el C y el C++, que se adecua en ambos portable y computadora. Y tenemos el de alto nivel, aquellos lenguajes como Java, JavaScript y Python, que se adecua por su excelente portabilidad. Luego tenemos el lenguaje por paradigma, que es donde entra lo que viene siendo la programación orientada a objetos, y el imperativo, en el cual empieza a utilizar pues, cuestiones de clases, herencias, y ya dependiendo el nivel que se necesite, se adecua el lenguaje de programación. Y luego tenemos por ejecución, en el cual es los compilados y los interpretados, en el cual el compilado es el que se comprueba, el que se ejecuta y el que se checa si hay errores, y el interactivo se encarga de simplemente utilizar el código fuente. ¿Y qué es lo que nosotros utilizamos para programar? Básicamente son el software que se le conoce como editor de código, en el cual no puede ser escrito en un procesador de texto común, como en un procesador de texto como Word, bloc de notas, sino que se necesita un editor de texto plano, como un editor de código, que es una herramienta donde los desarrolladores escriben y organizan los programas, ya que está diseñado para facilitar el desarrollo de software mediante funciones para programar. ¿Cuáles son las funciones de estos editores de código? Tenemos la primera función, que resalta la sintaxis coloreando palabras clave, variables y operadores, en los cuales nos ayuda a saber cuál es cada uno de ellos. Es una cuestión bastante visual. Tenemos el autocompletado de código, que mientras se escribe sugiere comandos y ayuda a evitar errores, en el cual si alguno, pues el típico error que pasa mucho, que un punto y coma, un punto, un guión, el mismo editor te marca que hay un error de, ya sea de sintaxis o de escritura, y te deja corregirlo. Tenemos la compilación integrada, permitiendo transformar el código fuente en un ejecutable, en el cual no solamente podemos escribir dentro de ese editor, sino que a través de él podemos hacer la misma compilación y podemos ver el programa ya ejecutado. Tenemos también la depuración, que es la forma que ejecuta el programa paso a paso para encontrar un error, y si marca un error nos indica lo que viene siendo en qué línea del código está el error y nos dice el tipo de error que tenemos. Y tenemos también, bueno, los editores de código tienen una gestión de proyectos
en el cual el editor puede organizar varios archivos que le facilita la estructura del proyecto. Si tenemos mucho código dentro de un mismo proyecto, pues podemos empezar a administrar en un solo proyecto. Y por último, tenemos la consola integrada que muestra los resultados inmediatos. Vemos cómo se ejecuta en tiempo real ese código cuando ya tenemos todo de manera correcta. Y el editor que vamos a utilizar dentro de esta materia es el editor de código de CodeBlocks. Un poquito de explicación que es el editor de código CodeBlocks. Es un entorno de desarrollo integrado, NIDE, muy utilizado para programar en lenguajes de C y C++. Su diseño sencillo y funcional lo hace ideal para estudiantes que se inician en el mundo de la programación, además de ser gratuito y de código abierto. O sea, no se ocupa nada del otro mundo para poderlo utilizar. Es totalmente configurable y es altamente extendible. Es decir, que está basado en un marco de plugins, un componente de software que extiende o añade funcionalidad a la aplicación principal sin alterar su código base. O sea, podemos ponerle más funcionalidades a este mismo editor de código sin necesidad de modificar. ¿Qué características tiene este editor de código? Primero, es muy sencillo instalar. Se va a la página de CodeBlocks, se baja el instalador y se instala de manera normal como cualquier otro programa. Interfaz amigable. Ahorita vamos a ver un poquito la vista de lo que viene siendo la aplicación. Es muy sencilla, no es muy invasiva y es muy agradable a nivel de interfaz de usuario. Tiene un compilador integrado para cuestiones de comprobar los códigos del lenguaje de programación. Tiene un depurador visual en el cual podemos ver dónde está si hay error, dónde está el error, en qué línea, qué tipo de error se nos marca. Resaltado de sintaxis con colores para que sepamos qué operador se utiliza, qué función se utiliza, entre otras funciones que trae dentro de la misma sintaxis. Plantillas de proyectos, que podemos utilizar varios códigos dentro de un mismo proyecto para no estar batallando en buscándolo dentro de las carpetas. Y es multiplataforma, se puede utilizar tanto en cuestión de computadora como en cuestión web y celular. Entonces, aquí vamos a pasar un poquito a marcar los puntos importantes de una estructura básica de un programa utilizando el lenguaje C++. Primero, nada más como detalle, el lenguaje C++ es un lenguaje que combina programación estructurada y orientada a objetos, haciéndolo uno de los lenguajes más versátiles y utilizados en la industria por su facilidad. Su capacidad para controlar recursos de manera eficiente sigue siendo uno de los lenguajes preferidos en videojuegos, en software científico, en control de hardware, simuladores y sistemas operativos. Por lo mismo de que sigue siendo un lenguaje de programación utilizado y que se adapta mucho a las exigencias de la actualidad. ¿Qué metodología utiliza para la hora de que codificamos un programa en C++? Primero, tenemos la codificación de un programa, que es la estructura del algoritmo en un lenguaje de programación seleccionado. Y el código debe ser escrito con igual facilidad en un lenguaje o no, por la cuestión de que se pueda traducir de uno al otro, igual que los algoritmos. También la metodología de compilación y ejecución, una vez integrado, una vez el algoritmo codificado en un lenguaje, se genera un programa fuente y al momento de compilarlo se convierte en un archivo de programa. Tras la compilación se pueden presentar los errores. O sea, nos hace el programa ejecutable, nos comprueba si hay errores y si hay errores nos dice dónde está. O sea, todo tiene la misma función. La compilación sin errores da resultado al programa objeto, que es el exe que se ejecuta a la hora de tener ya el programa y aún no es ejecutable por la cuestión de que antes de hacerlo, este programa CodeBlocks le pide al sistema operativo que utilice las bibliotecas del compilador para que pueda hacer el programa ejecutable. Aunque nosotros lo vemos de manera instantánea,
es un proceso que hace paso a paso para poder que nosotros veamos lo que viene siendo ya el programa hecho con el cual nosotros le vamos a dar información dependiendo para poder resolver el problema que se nos presenta. Tenemos también la metodología de verificación e implementación, en la cual es el proceso de ejecución del programa con distintos datos de entrada en el cual se comprobará si tiene errores. Esto ya depende mucho de cómo codifiquemos, de cuál sea el problema, y pues ya nos marca en determinado tiempo si tiene errores o no. ¿Cuál es la sintaxis y los elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar este lenguaje C++? Tenemos que tomar en cuenta que como el texto formal tiene introducción, desarrollo y conclusión, lo que hemos manejado toda la vida, un programa está formado por partes distintas que permiten que el compilador interprete y ejecute las instrucciones del algoritmo. Y pues cada lenguaje de programación tiene la suya. En caso de C++, un programa básico luce de la siguiente manera. Tenemos aquí una pequeña sintaxis de lo que viene siendo un ejecutable de un mensaje que es el hola mundo. Tenemos aquí la parte en verde, que es la librería que utiliza CodeBlocks, junto con lo del manejo de otra librería que es la del texto, donde maneja la memoria para almacenar. Tenemos aquí el int main y la instrucción de code, que es el del texto, y ya nos pone que hola mundo. Y tenemos el final de la sintaxis. Esta es la básica, o sea, básicamente como que los componentes que tiene que tener sí o sí para poder funcionar el lenguaje de programación C++ en CodeBlocks. Y pues ya he explicado más a detalle, tenemos lo que viene siendo la biblioteca, que es lo de color verde. El using namespace, que es usar las palabras reservadas del lenguaje, que es para leer e imprimir en la pantalla para que podamos verlo. Tenemos el int main, que es la función que devolverá al final de su ejecución un tipo de dato entero, cuando ya terminemos de ejecutarlo. Y pues toda función que tengamos utilizando tiene que ir dentro del cuerpo, entre los corchetes, porque aquí también es un error muy básico en el cual los corchetes, si no los tenemos precisos, puede que haya un error porque queremos utilizar una función que ya está cerrada y que empieza y no se cierra. Son de los errores creo que todos hemos tenido dentro de la programación, de la codificación, pero pues hay que tener cuidado en eso. Y pues la función principal donde debe de ir todas las funciones o todo el código es dentro de la función main para que pueda funcionar. ¿Cuáles son los tipos de datos más comunes dentro del lenguaje C++? Tenemos los siguientes. El tipo int, que son cuando utilizamos números enteros. El float, cuando son números con decimales. El double, cuando queremos tener un valor muy preciso, muy en específico. El tipo char, que es un solo carácter o una simple letra. El bool, cuando utilizamos lenguaje, utilizamos valores lógicos, verdadero o falso. Y el string cuando utilizamos cadenas de texto. A veces, a mí me ha pasado, al principio, confundí un poquito el char y el string porque como los dos manejan texto, pero uno maneja solamente un carácter y el otro ya es una cadena de caracteres. Entonces, esos son los más comunes que se utilizan dentro de C++. Y vamos a pasar a lo que viene siendo las estructuras de control. Aquí vamos a empezar a ver cada una de ellas, su sintaxis y ejemplos para que podamos ver cómo funciona dentro de CodeBlocks. Las estructuras de control controlan el flujo de ejecución de un programa, en los cuales existen tres tipos, que ya los hemos estado manejando durante ya bastante tiempo, que son las estructuras secuenciales, los condicionales y las repetitivas. Entonces vamos a pasar en cada una de ellas junto con una explicación de un ejemplo, de un problema y cómo se resuelve utilizando la estructura correspondiente. Tenemos primero las estructuras secuenciales en las cuales permiten la ejecución de instrucciones
en un orden específico y lógico, y su principal característica radica cuando se hacen los programas más fáciles de entender, depurar y mantener por ejecutar una instrucción tras otra, en el orden en el que aparezca el código sin saltos ni bifurcaciones, o sea, a como va paso a paso. Tenemos aquí en la parte del algoritmo en PCInt, que es el inicio, tenemos las instrucciones y luego el final. Y ya cuando lo pasamos a C++, pues tenemos que la función inMain es el inicio, luego ya le damos las instrucciones del código, y el return 0 pues ya vendría siendo el final de lo que viene siendo el programa o el código. Vamos a pasar a un ejemplo de cómo se ve de manera rápida esta estructura secuencial. Tenemos aquí el siguiente ejemplo que utiliza la programación secuencial. Dice que es un problema combo gamer RGB. Dice lo siguiente. Luis, un joven streamer, está armando un setup gamer para transmitir sus partidas en Twitch. En su carrito tiene un mouse gamer RGB, unos audífonos con micrófono profesional y un tapete luminoso para el mouse. Cada artículo tiene su precio, pero al pagar deberá sumarse el IVA del 16%. Su misión es ayudar a Luis a crear un código o algoritmo para calcular el total final de su compra. Tenemos que la entrada de los datos son 3 números reales separados por espacios, que es cada uno de los artículos. Tenemos que la salida de la información pues es el total a pagar, incluyendo el IVA. Y tenemos los ejemplos de entrada y de salida de información. Y acá abajito tenemos el algoritmo en PCInt ya hecho, en el cual pues, toma en cuenta la información del problema. Vamos a ver cómo se ejecuta dentro de CodeBlocks. Acá. Este es el ejemplo ya pasado a lo que viene siendo al programa de CodeBlocks. Tenemos aquí lo que viene siendo la función main, donde tenemos ya todos los datos especificados. Entonces, aquí nada más le damos en Build and Run para poderlo ejecutar. Y creo que la pantalla me la mandé por otro lado. Ya se me ejecutó. Entonces, si tomamos en cuenta, aquí ya está el ejecutable para nosotros poderle empezar a dar la información. Entonces vamos a tomar en cuenta que es aquí está 399.90 el precio del mouse, 649.50 el de los audífonos y el precio del tapete que es 199. Y efectivamente nos marca lo de la salida de datos que es 1448.14. Entonces, de esta manera es como nosotros utilizamos lo que viene siendo la estructura secuencial dentro de C++. Pasamos a las estructuras condicionales. Se utilizan para que el programa elija un camino dependiendo la condición de la problemática. Y existen 3 formas de flujos. Tenemos la estructura simple, que es el if, la estructura doble, que es el if-else, y tenemos la estructura doble anidada, el if-else. Son estructuras que ya manejamos, pero pues vamos a mencionar un poquito nada más la comparativa de algoritmo y estructura de C++ y su ejemplo. Tenemos aquí la parte del algoritmo que indica la estructura simple con su condición y su instrucción. En código de C++ tenemos el if, su condición y luego sus instrucciones. Entonces, vamos a pasar al ejemplo utilizando este condicional. El siguiente. El problema dice acceso al concierto. Dice así, la banda de rock gamer está por comenzar su concierto en la ciudad de Mazatlán. El concierto está por comenzar, pero la entrada solo está permitida para mayores de 15 años. Te han contratado para que ayudes a la banda a controlar el acceso a través de una aplicación. Para eso,
necesitas crear un algoritmo que reciba la edad de una persona y determina si puede acceder al concierto. Tenemos como información de entrada un número entero que representará la edad del asistente y en la salida va a haber un mensaje que diga acceso permitido, disfruta el concierto, si cumple la condición para poder acceder. Entonces acá tenemos el algoritmo del concierto, en el cual pues ya definimos la variable y manda el mensaje si es dentro de la condicional. Entonces vamos a ver aquí cómo se interpreta dentro de la aplicación. Pues tenemos que si yo le doy la edad de 15, no nos da el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que es mayor a 15. Como es de la misma edad, como no dice igual, pues no tiene el acceso permitido. O sea, no cumple la condición. Entonces, si le damos el valor más arriba de 15, en este caso 16, podremos observar que dice acceso permitido. Entonces, aquí nada más comprueba cuando pasa, qué es lo que pasa cuando se cumple la condición, que es la utilización del condicional if. Vamos al siguiente. Condicionales doble, que es el if else. Tenemos acá la parte del algoritmo en PCInt, que tenemos la condición, si se cumple va a hacer algo, una instrucción, y si no se cumple con un de lo contrario, pues ponemos el otro doble. Ah, no miento, aquí se me fue el doble. Ah, no, sí está bien. Entonces, tenemos aquí la parte de que si cumple o no cumple la condición. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. El problema dice que es de descuento estudiantil Geekbooks. El problema dice lo siguiente. La tienda digital Geekbooks premia a los estudiantes aplicando un 10% de descuento en cualquier libro digital si presentan su credencial escolar. Ya nos pide que crear un algoritmo que permita el precio final del libro. Tenemos que tomar en cuenta los datos de entrada, que vamos a manejar dos variables, una de un número real que indique el precio del libro y lo otro con el carácter si presenta lo que viene siendo la credencial del estudiante o no. Y la salida del mensaje tiene que decir el total a pagar, tomando en cuenta si se hace o no el descuento. Acá abajito tenemos lo que viene siendo el algoritmo en PCInt. Y pues vamos a verlo cómo se ejecuta en C++. Tenemos aquí ya lo que viene siendo el código de este problema. Entonces aquí viene lo que viene siendo, le pide el precio y nos pide si tiene la credencial o no y luego ya aplica los descuentos. Entonces, vamos a ejecutar este programa para utilizarlo. Entonces, aquí nos pide el precio del libro. Vamos a ponerle un número cualquiera, 200 pesos. Y aquí pregunta si se tiene lo que viene siendo la credencial de estudiante. Si le pongo una S de que si se presenta, pues tiene que aplicar el descuento. Aquí nos marca el total a pagar es de 180. Efectivamente, como tenemos la credencial, aplica el descuento. Ya si nosotros le pusiéramos que no, marca el mismo precio porque no se aplica. Vamos con el siguiente, que es la doble anidada. Es lo mismo, es una doble dentro de una doble. Dentro del primer if, cuando pasa a la parte del else, se introduce la otra doble. ¿Por qué? Porque pues viene siendo doble anidada. Vamos a ver el ejemplo que utiliza esta estructura en C++. El problema se titula Héroe Digital y dice lo siguiente. En el videojuego Héroes del Código, los jugadores obtienen recompensas diarias según su nivel y si completaron el reto del día. Dependiendo de su esfuerzo, pueden recibir desde simples monedas hasta una skin épica legendaria. Nos establece reglas de juego, que si es nivel mayor a 20, mayor o igual a 20, y si el reto está completado, te da una skin épica, o si no, te da una rara. Y si es menos de nivel 20,
te da una caja de ítems si haces el reto, y si no lo haces, te da 100 monedas. Y pues tenemos que crear un código capaz de determinar la recompensa de cada uno de los jugadores. Tenemos de entrada dos variables, donde una vamos a capturar el nivel del jugador y la otra si se cumplió o no el reto. Ahora tenemos unos ejemplos de entrada y salida de información, comprobando cada una de las cosas, y acá tenemos el código en PC. Vamos a ver este código, cómo se utiliza dentro del lenguaje C++. Tenemos aquí la parte del código de este problema, en el cual nos pregunta el nivel del jugador y nos pregunta si se hizo el reto diario. Y ya dependiendo de la condición, se le otorga lo que viene siendo una de las recompensas. Vamos a ejecutar este código y vamos a ponerle el nivel del jugador. En este caso, pues vamos a ponerle que es 25. Y me pregunta si hace el reto diario. Vamos a ponerle que sí. Y nos dice que la recompensa es una skin épica. Entonces, cada una de las comprobaciones nos va a determinar cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque como tenemos una condición dentro de otra, pues tenemos que tomarlas en cuenta cada una de ellas. Vamos con la siguiente estructura. Es el condicional selector, en este caso el switch case. Es una alternativa a la doble anidada, pero más limpia cuando se requiere comparar el valor de una sola variable contra múltiples casos exactos. O sea, cuando tenemos opciones, básicamente. En esta estructura, el break es muy indispensable, ya que funciona como el comando else y se ejecuta cuando ningún caso coincide. Es el último, es el default. Pero si no se toma en cuenta, el programa ejecutará ese caso y todos los que siguen será un llamado fall through, que va a haber un fallo porque no se toma en cuenta. Tenemos aquí la parte de lo que viene siendo cada uno de ellos y vamos a ver su ejemplo dentro del código C++. Tenemos la problemática del siguiente problema. Tenemos aquí las reacciones en redes sociales y dice así: una nueva red social llamada Moodwave registra las acciones de los usuarios en publicaciones. Y pues cada reacción tiene un código numérico. El 1 es para la reacción de me gusta, el 2 de me encanta, el 3 de me asombra, 4 me divierte y 5 me entristece. Y si no se toma un código, pues o si está fuera de las opciones, se pone una reacción no válida. Esta red social está reclutando gente para desarrollar el algoritmo que demuestre la reacción correspondiente. Y pues tenemos que diseñarlo. Tenemos nada más un valor de entrada que es el que va a capturar la reacción. Y dependiendo de la reacción, pues es lo que viene siendo el número de la reacción que se va a dar. Tenemos acá la parte del código en PCInt y pues vamos a verlo cómo funciona en C++. Y tenemos acá lo que viene siendo el código C++ de este problema, en el cual aquí tenemos nuestra variable de reacción y nos pregunta pues, qué reacción deseamos pulsar y nos da que es entre el 1 y el 5. Y es aquí cada uno de los casos. Vamos a ver cómo se ejecuta. Pues aquí dice qué reacción deseas pulsar. Entonces de aquí dependiendo del número que nosotros le demos dentro del código, pues nos va a dar una reacción. Si yo le pongo un 2, en teoría me tiene que decir que me encanta. Y efectivamente. Entonces, esta estructura dentro de C++ funciona que cada uno de los casos va a ser la opción que se vaya a tomar en cuenta y el break es muy indispensable porque es el que hace que una vez ya seleccionada la opción no se pase hacia las otras. Y en caso de que la reacción o la opción esté fuera de los casos, pues ya entraría al default y nos mandaría el último mensaje.
Vamos con las estructuras repetitivas. Estas son una construcción que ejecuta un conjunto de instrucciones varias veces, perdón, hasta que se cumple una condición en específico. Esto nos ayuda a automatizar tareas repetitivas, reduciendo la necesidad de escribir el mismo código varias veces. Los siglos más comunes son el while, for y el do while, que es el para, el mientras y el as mientras que hemos estado manejando dentro de la programación. Para la repetitiva for, pues es un bucle perfecto cuando se sabe exactamente cuántas veces se quiere repetir algo. O sea, si nosotros tenemos en cuenta cuántas repeticiones hay, es lo que viene siendo las veces que se va a repetir el ciclo. Y tenemos que tomar en cuenta tres cosas para su sintaxis. La inicialización, cuando se inicia, dice que se ejecuta una sola vez al empezar, y en este momento se crea un contador e inicia en cero. Lo que viene siendo la sintaxis de cero más es el int i igual a cero, que es el contador. Tenemos después la condición, que se revisa antes de cada repetición. Si es verdadera, el bucle se ejecuta, y si es falsa, el bucle termina. Y por último tenemos el incremento, y este se ejecuta después de cada repetición, y el comportamiento siempre es positivo y se va a ir agregando uno a uno. Sabemos que dependiendo del problema el incremento se puede ir modificando, pero siempre por default se maneja a incrementivo uno por uno. Entonces aquí tenemos la comparativa del algoritmo al código C++, en el cual pues, es prácticamente lo mismo, pero pues, en C++ se utiliza lo que viene siendo el for, y le damos el inicio, la condición del comportamiento y luego las instrucciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver un problema con esta estructura. Dice, el problema de paso fit life, que viene siendo el siguiente problema. La app fit life necesita una actualización que motive más a moverse a sus usuarios, por lo que te contactó para que diseñes un algoritmo que permita registrar los pasos que da cada usuario hasta lograr la meta. Tenemos dos variables, una en la cual se entera, en la cual simboliza la meta que se va a cumplir, y luego pues los pasos que se vayan dando día a día. Entonces, la salida va a indicar lo que viene siendo la meta que se quiere obtener y cuántos pasos se dan al día hasta lograr la meta. Acá en la parte de abajo tenemos el algoritmo en PCInt, y pues vamos a ver cómo este algoritmo se pasa al lenguaje C++. Tenemos aquí lo que viene siendo el mismo problema, pero ya evaluado en C++. Tenemos nuestras variables, nos pregunta cuántos días deseamos evaluar, y aquí entra la estructura for, en el cual nos da el porcentaje por cada día y se va a ir acumulando. Entonces, aquí dice cuántos días se quieren evaluar. Vamos a ponerle dentro del ejemplo 6. ¿Cuántos? Aquí me equivoqué yo porque eran de likes, eran pasos. Entonces, si yo le doy 200, 300, 400, y así se va a ir acumulando hasta que le dé el promedio dependiendo de los días que le demos. Pues aquí da un promedio en el cual pues va a ir sumando todo lo que viene siendo los días que se evalúan junto con lo que se da de valor. Vamos a pasar al siguiente, que es el while, en el cual sirve cuando no se conocen las repeticiones, pero se conoce la condición que se ocupa utilizar. Y es un bucle controlado por una condición, o sea, en cuanto no se cumple la condición, se va a salir del bucle. Tenemos acá la estructura del while, tenemos la condición y luego las instrucciones. El do while, por lo contrario, funciona igual que el while, pero en el do while se especifica al menos que se va a ejecutar una vez el ciclo,
por lo cual primero se hace la repetición y luego ya entra dentro de la condición para ver si se va a volver a ejecutar. Entonces pasamos al ejemplo del do while, que está un momentito. Okay. Entonces, el problema es de un pin de seguridad de una aplicación que se llama Ultra App. Es una aplicación que te ayuda a mantener información protegida con un pin de 4 dígitos. La app solo se desbloquea si el usuario ingresa el pin correcto. Como buen estudiante de pensamiento computacional, quieres demostrar que puedes diseñar un algoritmo que sea eficiente para entender cómo funciona esta aplicación. Ya nos pide tres caracteres, bueno, perdón, tres variables en las cuales es una cadena de caracteres que simboliza el nombre del usuario, el número entero que va a ser el que desbloquea la información y el otra variable que es donde nosotros le vamos a dar el PIN para el acceso. Tenemos acá el algoritmo en PCInt y vamos a verlo cómo funciona en lenguaje de C++. Entonces aquí tenemos que nos pide nombre de usuario, que introduzcamos el número del PIN y ya accedemos a lo que viene siendo a la aplicación. Entonces vamos a ejecutar este programa. Aquí nos pide cuál es el nombre del usuario. Eduardo. Ya introduce el número del PIN. Vamos a ponerle cualquier nombre. Entonces, ahí dice que accedí a la aplicación. Entonces, le tengo que volver a confirmar el mismo número de PIN para que dé acceso. ¿Por qué? Porque hacemos una validación que este NIP secreto tiene que ser igual a este para que coincida. Porque si no, marca error. Lo podemos ver aquí de manera rápida. Se lo vuelve a solicitar porque como no coincide con el PIN que se dio al inicio, no accede como tal. Entonces, sería hasta que se dé lo que viene siendo el mismo valor. Y así es como funciona la estructura while dentro de C++. Y pues eso nada más es como puntos importantes a mi parecer a remarcar sobre las estructuras de control en C++, pero pues a partir de aquí ya viene siendo lo nuevo que vamos a manejar dentro de la materia de pensamiento computacional, que es la estructura de datos. Aquí vamos a entrar con muchos conceptos que a lo mejor no hemos manejado o que no estamos tan familiarizados, pero es lo nuevo que vamos a estar manejando dentro de la materia de pensamiento computacional. ¿Qué viene siendo la estructura de datos como concepto? Tenemos que las estructuras de datos constituyen un componente esencial en la área de la informática y la programación. Con esto, nos permite organizar, almacenar y gestionar la información de forma eficiente. Se entiende por estructura de datos a una manera de recopilar datos y definir relaciones entre ellos, así como los procedimientos para operar sobre estos datos, desde su escritura, desde su almacenamiento hasta su manipulación. Todo entra dentro de la estructura de datos. Y las estructuras de datos comprenden diversos tipos. Van desde los arreglos, listas enlazadas, filas, colas, árboles, grafos, tablas hash y vectores que son entendidos como estructuras dinámicas. Entonces, la estructura de datos es muy amplia con la cuestión de su almacenamiento, su gestión y su manipulación. Pero como ya habíamos remarcado anteriormente, también la maestra Claudia lo mencionó en la sesión pasada, lo único que nosotros vamos a
utilizar son arreglos y los arreglos unidimensionales. Cada estructura de datos se adapta a determinados tiempos de problemas en los que se necesita almacenar elementos, acceder a ellos, insertarlos, borrarlos o recorrerlos de manera eficiente. Se utilizan con el objetivo de organizar los datos contenidos dentro de la memoria de la computadora. Es un proceso interno que hace la computadora, pero que nosotros lo hacemos a través de esta estructura de datos. Así, la experiencia con estructuras comienza desde el momento en el que los programas utilizan variables de tipos primitivos como char, short, int, float, entre otros. O sea, desde que nosotros determinamos las variables que vamos a utilizar, ya estamos utilizando las estructuras de datos. El uso correcto de ellas se adecua contribuyendo a optimizar el rendimiento de los programas, tanto en términos de tiempo como de búsqueda, acceso o inserción, como de espacios, o sea, su uso de memoria. Básicamente, el uso de las estructuras de datos nos permite de manera óptima utilizar todo lo que esté almacenado, tanto para consulta como movilización, como borrado, como agregar otro texto, o incluso para cuestiones de dónde se va a ir almacenando ese espacio de memoria dentro de estas estructuras. Entonces, vamos a especificar lo que viene siendo los arreglos unidimensionales. Dentro de la programación, un arreglo unidimensional es una estructura de datos que permite almacenar múltiples elementos del mismo tipo en ubicaciones contiguas de memoria. Esta característica facilita el acceso rápido a cualquier elemento mediante su índice, lo cual nos permite operaciones eficientes como lectura, escritura y recorrido. Al momento que nosotros queremos consultar la información dentro de los arreglos unidimensionales, son de manera rápida. ¿Por qué? Porque como manejamos una sola espacio de memoria en el cual, pues, mediante sus índices o sus espacios reservados, vamos a poder consultar en cada uno de ellos. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos visuales de cómo se ven o cómo se interpretan los arreglos unidimensionales a la hora de consultar, de querer agregar o de querer manipular. En lenguajes como C++, los arreglos son una herramienta fundamental para manejar grandes cantidades de datos. Son especialmente útiles cuando se necesita almacenar varios valores en una misma variable, como los números, cadenas de texto u otros tipos de datos más complejos. Y una de las ventajas principales que nos permite es organizar y acceder a la información de manera ordenada. O sea, básicamente dentro de C++, la utilización de arreglos es idónea para poder organizarla de cualquier tipo de forma que queramos y también acceder a la información. En C++ los arreglos tienen una limitación importante: el tamaño que se debe definir al momento de que se declara este arreglo. Lo que significa que el tamaño será fijo durante la ejecución del programa, aun y cuando no se necesiten todas las casillas de este. O sea, podemos tener un arreglo de 6 espacios y se pueden utilizar 3, pero ahí van a estar esos espacios, pero se van a ocupar 3 de los 6. ¿Se pueden consultar? Sí, pero en algunos va a haber información y en otros no. Y existen otras estructuras de datos que sí permiten que su tamaño se vaya aumentando de manera dinámica según los elementos que ingresen o eliminen. Eso es lo malo de utilizar arreglos en C++, porque le tenemos que decir, ocupo un arreglo de 6, 7 espacios. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar más? No se puede, porque desde un inicio, a la hora de la declaración, tenemos que decirle el espacio específico que vamos a ocupar.
Si ocupáramos un arreglo dinámico, pues se utilizaría otro tipo de lenguaje que es más accesible y es más amigable con esa cuestión, pero en C++ tenemos que especificar primero el espacio que se va a utilizar, porque si lo queremos agregar ya cosas a futuro, pues no vamos a poder. ¿Cómo viene siendo la declaración de arreglos dentro del lenguaje de C++? Tenemos primero el tipo de dato que vamos a manejar, luego el nombre del identificador, el nombre del arreglo, y luego entre corchetes tenemos que especificar el espacio, que es lo que viene aquí dentro de la interpretación. El tipo de dato indica qué es lo que se va a almacenar o qué tipo de datos se va a almacenar dentro del arreglo. Luego el nombre del identificador es el nombre del arreglo, tomando en cuenta pues, las reglas de variables que ya hemos manejado dentro de cómo nombrar esas variables. Y entre corchetes del tamaño, ahí tenemos que especificar el número que va a tener nuestro arreglo. Y el valor debe ser siempre un número entero positivo. O sea, no podemos poner ni un 0, ni no podemos poner un número negativo. Tenemos que poner un número entero positivo. Entonces aquí viene un ejemplo visual en el cual tenemos el tipo de datos que vamos a manejar, el nombre del arreglo, y que este arreglo va a tener un tamaño de 10 índices de espacio de almacenamiento. En C++ los arreglos inician un indexado, una indexación en 0 por razones relacionadas con la forma que se calcula la posición de cada elemento en memoria. Y esta estructura permite realizar distintas operaciones como acceder a un elemento específico mediante su índice. Si yo quiero entrar a lo que viene siendo al valor del índice 0, pues le tengo que poner arreglo fulanito de tal, la operación y luego el espacio. Luego podemos modificar también el valor almacenado de una posición. Tenemos que indicar qué posición del índice necesitamos modificar, le especificamos y luego ya le damos el valor nuevo. Recorrer el arreglo para aplicar cálculos o mostrar datos, tenemos que especificar cada uno de los índices dentro del arreglo para que puedan ser mostrados. Y aquí una imagen de ejemplo, tenemos un arreglo que se llama calificaciones y en cada uno de los índices tenemos lo que viene siendo un valor en específico. En este caso, si yo quisiera consultar el índice 5, yo tendría que ponerle la operación, luego el nombre del arreglo y luego el índice 5 en este caso para poderlo consultar. ¿Por qué? Porque de esa manera funcionan los arreglos dentro del lenguaje C++. La primera operación que podemos utilizar es la inserción de datos. Cuando un arreglo ya está declarado, es posible asignar valores a cada posición. Estos valores deben coincidir con el tipo de dato definitivo en la declaración del arreglo. O sea, tenemos que especificar qué valores vamos a manejar a la hora de utilizar el arreglo. Por ejemplo, si un arreglo fue declarado como int, únicamente se puede almacenar números enteros. Al momento que nosotros queremos utilizar otro tipo de dato, una vez que ya lo definimos dentro del arreglo, no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que manejar específicamente el tipo de dato que estamos declarando desde un inicio. Al momento que queremos ingresar otro que no se va a almacenar ni se va a hacer nada con él. Y la asignación de valores puede realizarse de distintas maneras. Tenemos la primera manera que es la asignación individual, en la cual se indica el índice exacto donde se quiere almacenar el dato dentro del arreglo. Por ejemplo, aquí yo tengo un arreglo que va a manejar por números enteros. El arreglo se llama números, que es de 5 espacios. Tenemos que en el arreglo números, en el índice 0 va a ir un 10. En el índice 1 va a ir un 20 y así sucesivamente. Y acá podemos ver cómo el índice 0
Se almacena este 10 que está acá, en el índice 0 del arreglo, en el 1, el 20 y así sucesivamente. O sea, podemos irlo haciendo uno por uno. Luego tenemos la inicialización directa, en la cual se asignan los valores al momento de declarar el arreglo. O sea, declaramos el arreglo completo y dependiendo del espacio que le vayamos asignando, es el espacio que va a ir tomando dentro del arreglo. Aquí tenemos igual tipo de dato entero, nombre del arreglo, números de 5 espacios. Índice 0, 1, 2, 3, 4. No ocupamos especificarlo de uno por uno como anteriormente, como individual, sino que ya le estamos dando una asignación directa de los valores que va a ocupar almacenar. Tenemos también lectura mediante entrada de usuario. Esta es una forma que es la que más se utiliza para rellenar arreglos con datos, ya que los valores se los va solicitando el programa al usuario y va introduciéndolos desde el índice iniciando en 0 y va a ir progresivamente almacenándolo hasta que el usuario termine de asignar los valores y el condicional marque falso. Entonces aquí tenemos un código en el cual toma en cuenta lo que nosotros le vamos a ir dando al programa. Le damos la indicación del arreglo que son 5 espacios y que cuando se pase del quinto valor almacenado, cierre lo que viene siendo el arreglo y lo capture dentro de cada uno de sus espacios. Entonces, este es el que más se usa porque cuando nosotros ejecutamos lo que viene siendo el código, pues nosotros les vamos a ir dando lo que viene siendo los valores. Anteriormente nosotros lo podemos asignar directamente de uno por uno, está bien, pero muchas veces los programas funcionan así, depende del usuario lo que le mande, es lo que va a ir agregando, siempre y cuando nosotros especifiquemos el tamaño del arreglo. Y tenemos también la inicialización implícita, que dentro de C++ es posible que la declaración de arreglos esté acompañada de una lista de valores escritos entre llaves sin indicar explícitamente el tamaño del arreglo. Pues aquí, si se fijan, la diferencia es que no le estamos diciendo a C++ qué tamaño va a tener nuestro arreglo, pero sí le estamos diciendo cuántos espacios de almacenamiento hay a la hora que vamos ingresando los datos. Seguimos manejando 5 espacios, pero de manera implícita nosotros se lo estamos dando, pero no lo estamos declarando. No debería ser así, pero así también puede funcionar dentro de la inicialización implícita. Luego, siguiente operación, el acceso a la información dentro del arreglo. El acceso a los elementos de un arreglo unidimensional en C++ se realiza mediante el uso de los índices colocados entre los corchetes, donde va a ir almacenado cada uno de los datos del arreglo. Los índices de los arreglos en C++ comienzan en 0, lo que significa que el primer elemento del arreglo se encuentra en la posición 0. Para obtener el valor de un elemento específico, basta con escribir el nombre del arreglo y entre los corchetes poner el índice al cual se va a acceder la información. Si yo quiero acceder al espacio 0 del arreglo, le tengo que poner nombre del arreglo, entre corchetes el 0. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, voy a utilizar este arreglo y necesito lo que tengas en tu espacio 0, en tu índice 0. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. Aquí tenemos el arreglo en el cual la posición 0 es un 10, la 1 es un 20, la 2 es un 30, la 3 es un 40 y la 4 es el 50. Y aquí yo le estoy pidiendo que me muestre lo que hay en la posición 0 y en la 4, en el cual imprime el 10, que es el primer elemento, y el 50, que es el último elemento. Entonces, cuando nosotros damos acceso a la información, siempre tenemos que especificar qué posición del arreglo queremos mostrar la información.
Operaciones. Dentro de la programación, los arreglos unidimensionales permiten, una vez creados, realizar distintas operaciones para recorrer operaciones aritméticas con los elementos, buscar elementos dentro de ellos y ordenar los elementos. Estas acciones son esenciales para resolver problemas de cálculo, de organización y de análisis de datos. Tenemos la primera operación, que es el recorrido. Recorrer un arreglo significa acceder a cada uno de los elementos que tenga ese arreglo. Y normalmente se usa el ciclo for para esto, porque nos permite leer, modificar o mostrar dicho arreglo, todos los elementos del arreglo. En el cual, si utilizamos el ciclo for, tenemos que nuestro arreglo con números enteros, con un tamaño de 5 espacios, sus valores son 16, 17, 18, 16 y 17, en el cual, mediante el ciclo for, le estamos pidiendo que nos muestre cada uno de los espacios del arreglo. Y lo va a ir mostrando desde el índice 0, porque lo estamos iniciando en 0, y va a ir incrementando uno por uno, hasta que llegue al último elemento del arreglo. Esa es la primera operación que podemos hacer dentro de los arreglos. Tenemos la siguiente, que son las operaciones aritméticas con los elementos de un arreglo. Una de las ventajas del uso de arreglos dentro de la programación es que nos permiten realizar operaciones aritméticas de manera ordenada y sistemática sobre el conjunto de datos. Para poder realizar estas operaciones es común recorrer el arreglo con un ciclo y aplicar la operación deseada en cada elemento. Se aplica lo que viene siendo una estructura repetitiva para ir checando cada uno de los elementos, como lo vimos ahorita, dentro del recorrido, y luego se aplica dentro de cada uno de los elementos la operación deseada. Aquí tenemos lo que viene siendo una variable de suma. La operación que se va a hacer es una suma. Tenemos el arreglo con 5 espacios y cada uno de los elementos ya identificados. Aplicamos el ciclo for para su recorrido y luego que todo se vaya sumando, cada uno de sus elementos dentro del arreglo se vaya sumando dentro de la variable suma. Y una vez que ya hace todo el recorrido, nos muestra un mensaje de la sumatoria de todos los valores, que en este caso la suma de las calificaciones. Entonces, siempre que se hagan operaciones se ocupa hacer un recorrido. Por el simple hecho de que primero se tiene que ver qué hay dentro de ese arreglo y luego ya después decirle qué es lo que se va a hacer con esa información. Por eso siempre es indispensable hacer ese ciclo for para recorrer cada uno de los índices del arreglo y luego, ya que tenemos acceso a ellos, ya decirle qué operación o qué es lo que se va a hacer con esa información. La siguiente operación es de búsqueda. Es una de las operaciones más usuales en programas, ya que no solo basta con almacenar información, sino también es necesario localizar un valor en específico dentro del arreglo. Existen diferentes métodos de búsqueda, siendo más simple la búsqueda lineal. Pues esta búsqueda lineal es muy útil, en especial cuando los elementos del arreglo no están ordenados. Nosotros podemos de manera instintiva, ponerlos de manera en orden. Del más grande al más chico, del más chico al más grande, del mayor al menor, del menor al mayor. Pero hay veces que como nosotros le vamos dando datos, pues que no tenga ningún orden, no hay problema. Pero esa es la ventaja de utilizar estructura de datos, que podemos no solamente ingresar, sino también podemos manipular a como nosotros queramos, que podemos hacer cualquier cosa con esa información, y una de ellas es ordenarla de manera que nosotros la necesitemos. Y esto lo utilizamos dentro de la búsqueda lineal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la búsqueda lineal, en el cual aplicamos una variable de booleana encontrado como falsa, porque no hemos encontrado nada. Le damos una variable de buscando igual a 5, que se está buscando el número 5 dentro del arreglo. Y tenemos el arreglo de números de 6 espacios,
que vienen aquí en esta parte, que son 3, un 7, un 12, un 5, un 9 y un 4. Entonces, en el ciclo for hacemos el recorrido para buscar cada uno de los elementos y luego dentro del condicional es el número que nosotros estamos buscando. Si encontramos dentro del arreglo el número que estamos buscando, nos dice el número, que en este caso es el 5 que se está buscando, y nos dice en qué espacio del arreglo está almacenado, en qué índice está almacenado del arreglo. Entonces, de esta manera es como se hace la búsqueda lineal. Hay otros tipos de búsqueda, pero la búsqueda lineal es la que más se recomienda porque es la más sencilla dentro de los arreglos unidimensionales. Ya si nos metemos en otro tipo de arreglos o incluso en pilas, en colas, vamos a usar otro tipo de búsqueda. Pero como ahorita estamos trabajando con una cosa nada más que son los unidimensionales, es recomendable utilizar la búsqueda lineal. Además de recorrer o buscar datos en específico, es común que un programa que utilice arreglos se necesite identificar el valor más grande o más pequeño dentro de todos los elementos del arreglo. Ordenarlo del número más chico al más grande o viceversa. Y esto es útil para cuando se desea encontrar, por ejemplo, la calificación más alta o más baja en un conjunto de calificaciones grupales. Y para lograr esto se utiliza un método muy sencillo. Primero, se declara la variable auxiliar que almacene temporalmente el primer valor del arreglo. Luego, tenemos que a medida de que el ciclo recorre los elementos con el ciclo for para ir recorriendo cada uno de ellos, se compara cada uno del valor almacenado. ¿Por qué? Porque temporalmente dice que el primer valor que le dimos es el que va a tomar en cuenta para ordenarlo antes o después de lo que vaya checando dentro del arreglo. Luego, si encuentra un valor mayor o menor, va a ser reemplazado. Si yo al inicio le doy un 2 y ese 2, si yo estoy ordenándolo de mayor a menor, tiene un 1, el 1 pasa por allá y se queda el mismo número. Pero en el momento en el cual sustituya el número, ese 2 que iniciamos se vuelve a meter al arreglo y sustituye con el número siguiente. Pero siempre y cuando depende del tipo de ordenado que queramos. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es cuando se quiere encontrar el mínimo de una calificación y el máximo de una calificación. Tenemos aquí que la parte del mínimo es arreglo 0, o sea, tenemos el arreglo, la posición 0. Tenemos el arreglo aquí, que es números, que tiene espacio 5 índices, 10, 25, 0, 32, 17. Lo que hace esto es que agarra el 10 del arreglo, porque es el de la primera posición, el que va a comparar si el número es el mínimo dentro de los demás del arreglo. Aquí tenemos el ciclo for que hace el recorrido dentro del arreglo y luego aquí comprueba la condicional si es menor para sustituirlo dentro del mínimo. Y si es así, se convierte en el nuevo mínimo y el número que tenemos en la posición 0 se regresa al arreglo. Y así sucesivamente hasta que se encuentren, se consulten todos los datos dentro del arreglo ya ordenados. Y al último, pues damos un mensaje de que el valor más pequeño es el del índice 0. ¿Por qué? Porque ya va a estar ordenado del mínimo al máximo. Pero ¿qué pasa si lo queremos hacer al revés? Simplemente la condicional, aquí esta parte, pasa al revés. O sea, que el número que se tome tiene que ser mayor al máximo para poder ser sustituido. En este caso, pues aquí ya va a ir sustituyendo de manera diferente porque el orden es diferente. Y al último se va a mencionar el valor más grande, el que esté en el índice 4. Entonces, de esta manera se utiliza lo que viene siendo el acomodo de los valores dependiendo del orden dentro de un arreglo. Y tenemos el ordenamiento, que es una de las operaciones más utilizadas
dentro de estructura de datos, dentro de los arreglos unidimensionales que acabo de mencionar. Dice que otra de las acciones que comúnmente se realizan con los arreglos es la de ordenar los elementos tomando en cuenta un criterio, ya sea de manera ascendente o descendente. Uno de los algoritmos es el método burbuja, el cual basa su funcionamiento en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiar si no están en el orden correcto. Este proceso se repite varias veces hasta que todo elemento dentro del arreglo esté ordenado. O sea, dependiendo del tipo de ordenamiento que necesitemos, si ya sea de manera ascendente o descendente, dependiendo los valores que le vayamos dando, que tenga el arreglo, pues los va a ir acomodando uno por uno. Normalmente este se utiliza también cuando el arreglo está definido, pero no tiene elementos. Ya como nosotros le vayamos dando elementos y le digamos qué comportamiento va a tener, pues lo va a ir acomodando de manera dinámica. No ocupamos primero llenarlo y luego ordenarlo, sino que a como se vaya llenando el arreglo unidimensional, lo va a ir ordenando de manera descendiente o ascendente. Aquí tenemos la utilización de este ordenamiento en el cual pues tenemos el ciclo para poder recorrer el arreglo, en el cual pues se va a ir integrando cada uno de los índices que le vayamos agregando, va a almacenar el primer elemento que le vayamos agregando y lo va a ir comparando. Si es de ascendente es mayor, si es descendente es menor. Y pues ya va a ir sustituyéndolo el nuevo valor y se va a almacenar como temporal hasta que entre el siguiente número dentro del arreglo y sea comparativo y se tenga que sustituir o no. Y pues este es el método burbuja de ordenamiento dentro de C++. Estas operaciones son esenciales a la hora del manejo de datos en programas más completos. Con esto se pasará a describir algunas de ellas con ejemplos prácticos en C++. El lenguaje C++ cuenta con la función sort, que es la que hace el arreglo en ordenamiento de menor a mayor, utilizando algoritmos optimizados de manera interna, en la cual tenemos una variable n que es igual a 5 y pues tiene el arreglo que es de 5 espacios. Hacemos el recorrido de lo que viene siendo el arreglo y va a ser cada uno de los valores que le vayamos ingresando. Y una vez que se ingresan esos valores, se va a ir ordenando dentro del mismo arreglo. De esta manera es como nosotros, dentro de C++, se usa la función sort para el ordenamiento de menor a mayor. Otra de las funciones que el lenguaje C++ tiene para trabajar de manera eficiente la estructura de datos es la función reversa, que permite invertir los elementos de un arreglo. Si el sort es de menor a mayor, el reverse es de mayor a menor. Es lo mismo que la parte inicial de la función sort antes de declararla, pero pues la determinamos como reverse. ¿Por qué? Porque una ordena de manera menor a mayor y la otra de mayor a menor. Esto es con arreglos dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque nosotros le vamos a ir dando el valor de lo que se va a ir almacenando dentro del arreglo y esa función va a ordenarla dependiendo del ordenamiento que nosotros le demos. Por cada valor que vayamos ingresando uno por uno. Con esto vamos a mostrar un ejemplo de cómo funcionan estas dos funciones dentro de un programa en C++. Tengo, es el último. Entonces, este algoritmo, este lenguaje, bueno, perdón, este código de C++, perdón, hace que nosotros le vayamos dando lo que viene siendo nombres de camiones, de autobuses, y los va a ir ordenando en el orden que nosotros le vayamos diciendo. Entonces nosotros vamos a ir llenando lo que viene siendo con nombres en este caso de rutas de autobuses, en el cual los va a ir ordenando
uno por uno, dependiendo del que le vayamos dando. Aquí muy importante la librería de la función sort y reverse, porque si no usamos la librería, que es lo que me pasó al inicio porque lo comprobé este código, sí estaba declarando dentro del código lo que viene siendo el ordenamiento, aquí en esta parte y en la parte de abajo para el ordenamiento ascendiente y descendiente. Pero como implícitamente le tenemos que decir la biblioteca de esas funciones, lo va a utilizar porque muchas veces puede causar incompatibilidad o de plano la función no funciona bien o te dice que necesitas agregar la biblioteca como tal para poderla funcionar. Entonces, tenemos aquí que el tamaño del arreglo es de 5 índices de 5 espacios y que la declaración es una cadena de texto, o sea, son palabras o sí, palabras de ruta de camiones en este caso que vayamos ingresándole. Nos va a pedir ingrese los números de X ruta de camión. Ya pues nosotros les vamos a ir dando uno por uno, que en este caso son 5. Y aquí, en esta parte, cuando se captura, muy importante no tomar en cuenta los espacios. ¿Por qué? Porque no lleva espacios, porque si se agrega no se va a guardar. Ahí estuve comprobando un poquito por la cuestión de las cadenas, que cuando usaba espacio no se guardaba como tal, pero si agregábamos nada más una palabra, una cadena de datos seguida, no pasaba nada, funcionaba bien. Luego, pues aquí hace el recorrido para mostrar los datos capturados dentro de la lista, que son los 5 camiones que ingresamos, y luego nos hace el ordenamiento ascendiente. Aquí está la función sort del arreglo de autobuses, nos muestra la variable del autobús más lo que viene siendo la posición dentro del arreglo. Y ya nos dice que es la lista ordenada ascendente. Hace la lectura del arreglo y muestra el arreglo. Y acá tenemos la función reverse, que es al revés, el ordenamiento, que es del mayor al menor. Hacemos lo mismo, hacemos el recorrido dentro del ciclo for para checar el arreglo. Imprimimos ya lo que viene siendo los nombres de los autobuses de manera ordenada y termina lo que viene siendo el algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Aquí me dice, ingrese los nombres de 5 autobuses. Vamos a ponerle rutas de aquí para no batallar de autobuses de aquí de Culiacán. Vamos a ponerle Omita, Sánchez, Margarita, La Piña y Papalote. Mandarina. Entonces, tenemos acá, vamos a poner aquí un poquito más grande, la posición dentro del arreglo, lo que se almacena. Tenemos que en el índice 0 se guarda la ruta Lomita, en la 1 Huizaches, en la 2 Margarita, en la 3 Campiña y en la 4 Mandarina. ¿Por qué? Porque fue el orden que yo le di. Yo no tuve ningún orden, nomás a lo que se me fue ocurriendo. Pero así es como entra dentro del arreglo, dentro de los índices del arreglo. Luego, lista ordenada en orden ascendente. Tenemos que es primero el Campiña, luego Huizache, Lomita, Mandarina y Margarita. De la A a la Z hace ese ordenamiento que es el ascendente. Y luego la lista ordenada descendente, que es de la Z a la A, se voltea lo que viene siendo el acomodo. Entonces, de esta manera es como nosotros utilizamos lo que viene siendo los arreglos unidimensionales junto con las operaciones que vamos a estar viendo dentro de este tema de estructura de datos. Vuelvo a repetir, no es todo lo que se ve dentro de estructura de datos, al contrario, es una mínima parte de lo que se llega a ver. Pero como en este caso, nada más lo único que se va a tomar en cuenta dentro de estructura de datos en la materia de de pensamiento computacional en la progresión 4 es arreglos unidimensionales. Se mira un poquito sencillo, pero la verdad tiene su chiste. Tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo siempre la sintaxis,
tenemos que tomar en cuenta que siempre para cualquier operación tenemos que hacer el recorrido dentro del arreglo, porque primero tenemos que consultar cuál es su tamaño, qué información tiene y qué hay en cada espacio del arreglo. Y ya una vez hecho eso, podemos especificar qué es lo que queremos hacer con esa información. Por eso repito mucho esto de que la estructura de datos es total manipulación de la información, desde cómo se inserta, desde cómo se modifica, desde cómo se busca, desde cómo se elimina y desde cómo se reemplaza. Entonces, a grandes rasgos, a lo mejor creo que fue muy rápido, me gusta ser un poquito operativo, es lo principal que se va a ver dentro de la estructura de datos en la progresión 4. La progresión 3 va a venir lo que viene siendo estructuras de control, que ya eso la gran mayoría lo hemos estado manejando, pero ya en específico con algunos detallitos que tenemos que tomar en cuenta, que es lo de la sintaxis, que es que tenemos que utilizar dependiendo del tipo de problema, el tipo de estructura, y con el acompañamiento de los estudiantes, lo que a mí me ha servido es ir especificándole a los muchachos como si fuera una tabla igualatoria. O sea, si esto es en algoritmo, esto es en diagrama de flujo, esto es en lenguaje C++, esto es en este programa y esto es en esto. ¿Por qué? Porque así el muchacho, la muchacha, el alumno, la alumna, tiene algo en qué basarse. Ah, ya lo tengo en algoritmo. Ah, pues lo paso de esta manera a PCI. Ya lo tengo en PCI. Ah, así se hace de esta manera en C++. Entonces agarra cada uno de los pasos y los va haciendo su equivalente en C++. Es más sencillo porque al alumno le funciona mucho la comparativa y el estar igualando las cosas parecidas. Eso es al menos lo que me ha estado funcionando, la manera como les enseño a mis alumnos, el cómo transicionar de lo que viene siendo de algoritmos informales, formales, pseudocódigo, y ya la última instancia que es el lenguaje de programación, en este caso en C++. Pues no sé si hay alguna duda que especificar. La verdad traté de jugar mucho con los tiempos, no ponemos información, de hecho depuré bastante de lo que tenía anteriormente porque sentía que tenía que especificar más, pero son cosas que ya hemos estado manejando con los años, maestro. A lo mejor por la cuestión de mi experiencia, a mí me ha servido ir directo al grano y a la hora de que se ocupa de tener, me detengo y hace más en específico. Por eso soy muy directo al grano, muy directo a las cosas que se ocupan y no trato de divagar mucho. Bien, no, Eduardo, estuvo muy bien. Muchas gracias, la verdad. Todavía no nos retiramos. La verdad, tu explicación me pareció muy acertada, paso a paso, puesto que, sobre todo con este tema de estructura de datos para la progresión 4, pues es un tema nuevo, que si bien aquí podemos tener compañeros que lo trabajan cotidianamente o que los recuerdan, pues puede ayudar bastante lo que recuerden de este tema, ¿no? Pero me atrevo a decir que al ser un tema que curricularmente no se está tocando en los programas anteriores, podemos tenerlo un poquito empolvado, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias, Eduardo. A mí me encantó mucho que retomaras las explicaciones del libro y que fuéramos paso a paso con esos detalles, ¿no? De manera progresiva. Ahorita pues vamos a aperturar unos minutos para que ustedes, profesores, hagan las preguntas. Este es el momento. Si algo no quedó claro, por muy sencilla que parezca la pregunta, externenla. Miren, estamos en confianza, somos compañeros de la academia, estamos aprendiendo, no debemos de sentirnos incómodos por externar alguna duda, por más que ustedes consideren que es simple, les aseguro que es aprendizaje y que quizá otro compañero no se atreva también a hacer la pregunta. Entonces, sí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, observación? Porque déjenme decirle que los autores estuvimos muy activos identificando por ahí algunos errorcitos, entre ellos en el ejemplo que estaban hablando del mínimo, del número mínimo en el arreglo de ordenamiento, encontramos por ahí un error donde en en el enunciado de salida dice menor y debe ser mínimo. Ya vamos a hacer un archivo PDF donde les vamos a enunciar cada uno de esos errores, ¿no? Puede haber errores de dedo que no son relevantes, pero en este caso sí, dentro del código debería de ser mínimo y dice menor.
Entonces, pues no corresponde a la variable que está declarada y que estuvimos trabajando, ¿no? En todo el programa. Entonces, detallitos como esos sí se los vamos a hacer llegar a más tardar el día lunes a través del grupo para que lo tengan y cuando implementen esa progresión, pues tengan presente ese detallito, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda? Una cuestión, Claudio, que yo vi con los Adelante, ejemplos del Eduardo. libro. A la hora de quererlos pasar así tal cual a Codeblogs, me marcaba error, pero porque se usaba la comilla simple, la marca como curva. Y el programa decía, no tiene que ser curva, tiene que ser comilla simple. Entonces hay que tener cuidado, maestros, a la hora de, si queremos hacer copiar y pegar el código que viene en el libro, tal cual, va a haber unos detallitos de escritura que si tenemos el lenguaje del teclado, no sé, en español de España o de México, queremos poner un signo y lo voy a interpretar de manera errónea. A mí me pasó, la verdad. Y pues casi me jalo los pelos porque lo estuve checando 2 días y ¿por qué me da error si es tal cual? Y ya me fijé, luego lo comprobé y me decía, no, pues que es comilla curva y tiene que ser comilla simple. Es la misma comilla, pero pues ya dentro de la simbología ASCII, pues tiene que ser esa sí o sí, porque si no, la toma en cuenta como y pues también. A mí me trajo trauma los puntos y coma, fue uno de los puntos débiles en algoritmia, en estructura de datos, en programación orientada a objetos. Siempre, siempre, siempre al final de cada instrucción, ese punto y coma, si no, camina. Igual las llaves. Hay que cerrar toda llave, porque si no, no agarra tampoco el problema. Sí, O el sí, programa, perdón. tienes toda la razón, Eduardo. Esos detalles que parecieran mínimos, pero sí hay que tenerlos mucho en cuenta. Sobre todo, pues configurar bien lo del teclado o tener a la mano cuál es la combinación de teclas o códigos ASCII para escribir, porque sabemos que en nuestros centros de cómputo los alumnos le meten manos y cambian las configuraciones del lenguaje y de los teclados. Entonces, sí sería bueno tener ahí como a la mano los códigos ASCII respecto a esas comillas en particular, ¿no? Y salir con ellos al quito y decirle, hey, esta combinación de teclas y ya con eso lo escribimos. A mí me ha funcionado mucho porque sí, de repente están en japonés y andan ahí peleándose con el arroba. Entonces, sí ayuda bastante que tengamos nosotros a la mano a un lado de la planeación ese tipo de ayudas. Gracias por precisarlo, Eduardo. Profesores, aquí tenemos ahorita todavía Eduardo con toda la disponibilidad y bueno, también está todo el equipo, ¿no? Es un gran equipo de facilitadores que nos van a estar acompañando en estas 5 sesiones y cualquiera de ellos va a intervenir en alguna, en alguna duda que ustedes tengan, ¿no? Ok, bueno, para aprovechar este tiempo que tenemos ahorita porque vale oro, vamos a intervenir. Gibran, si nos apoyas, por favor, vamos a continuar con el siguiente punto de la sesión y quizá al final van a salir las dudas entonces. Ok, ok. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, Sí se escucha. Se le está trabando. sí. Ok, perdón, es que tengo... Ahí ya no se escuchó. Trae detallitos de Quedó conexión al friseado. parecer. Ya Bueno, regresó, en lo que, ya regresó. sí. Es que tengo problemas de conexión, sí los escucho y a veces se corta un poquito. Esos detallitos que por ejemplo lo comentó ahorita Eduardo del apóstrofe. Bueno, nosotros lo pusimos bien, pero el editor lo agarró y puso backtips, se le llama. Y eso se utiliza bastante en... ¿Se corta? No, adelante. Que se usa mucho en, por ejemplo, en lenguajes de más de tipado, como puede ser TypeScript, React, un poquito más elevados para que se llama formateos de cadenas, para poder meter una cadena dentro de cadenas, de cadenas y cadenas, ¿no? Por eso, como que el editor los pasó así, puso un backtip, pero es un apóstrofe sencillo o comillas dobles, puede funcionar. Bien, ya identificamos ahí, como lo comentaba el profesor,
como comentó, Marco Antonio, comentó ahí que sí, teníamos ahí unos detallitos en los ejemplos de máximos, perdón, encontrar el mínimo y encontrar el mayor. Sí, ahí en el Cout es donde tuvimos los detalles en cuanto lo puso Eduardo y según ya lo habíamos revisado, en cuanto lo puso Eduardo dije, esto no está bien y ya lo comenté con Rigo y con Claudia, entonces ya lo identificamos. Es en la página 91 donde están esos detallitos donde, como lo comentó Claudia, van a pasarles a ustedes esas observaciones. También si se dieron cuenta, en los ejemplos que nosotros pusimos ahí en el libro, pues no viene todo el código completo. Viene la sección, es decir, todavía nos falta la parte de arriba, que es el include, el stream, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme tratar de poner un problema del libro. Déjenme ahora aquí el libro. Y, En lo que aperturas eso, Gibran, te manda, perdón, interrumpo un perfecto. poquito. Sí, no, adelante. En lo que tú abres, yo les comento a los maestros. Están preguntando si Eduardo puede compartir la presentación. Miren, todo el texto que Eduardo, dice Eduardo que sí la puede compartir, la podemos mandar por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, déjenme decirles que todo lo que él utilizó para prepararse viene en el libro. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a el lunes que empezamos con lo de robótica? Y que tenemos acceso a la plataforma? Es que ahorita los administradores andan haciendo muchos ajustes y no tenemos disponible para darles acceso a ustedes todavía. Podemos revisar la planeación didáctica, podemos revisar el libro de texto, podemos revisar los recursos que están en la playlist que ayer se compartieron, porque ahí viene la explicación de varios ejercicios que vienen. Entonces yo creo que eso nos va a llevar suficiente tiempo, nos van a faltar horas en el fin de semana para hacer esa preparación. Entonces, ahí pueden encontrar todo, ¿sí? Eduardo lo que hizo fue extraer las partes más relevantes de estos temas. Sin embargo, en el libro vienen explicados, pues creemos nosotros que de una manera sencilla, ¿no? Pues va dirigido este recurso a los estudiantes. Entonces, sí sería bueno que se dieran una vueltecita por ahí. Y Eduardo ya amablemente también dijo que nos va a compartir la presentación. En cuanto a la grabación de la sesión, las siguientes sesiones, al igual que la de hoy, se van a grabar y se van a compartir en el canal de la Academia YouTube, ¿sí? Pero eso van a ir siendo gradualmente. De momento hay que ir revisando los materiales que ya tenemos. Gracias, Gibran. Continúa, perdón. Ok, no pasa nada. Bien, miren, voy a compartir pantalla para mostrarles el libro. Se está viendo, ¿no? Sí, sí vemos. Por ejemplo, tenemos este problema que estamos en la progresión número 4, lo que nos estaba comentando ahí. Viene lo que es el acceso a lo que viene siendo los arreglos, ¿sale? Recuerden que los arreglos siempre se inicia desde un 0. De hecho, aquí lo decimos que siempre iniciamos desde un 0. 0, 1, 2, 3, 4. Y es lo que les comentaba, en este tipo de ejemplos sí pusimos todo el código completo. De hecho, esta imagen pues la retomó Eduardo en la presentación y viene en el libro, está en la página 86, ¿sale? Entonces, nosotros a partir de ciertos momentos para ajustar un poquito el número de hojas que no podemos explayarnos un poquito más, entonces empezamos a reducir un poquito los códigos, ¿sale? No con la afinidad de no ponerle todos a ustedes los códigos, simplemente irnos a la parte esencial, ¿no? Se nos fue la voz. Ahí va. De nuevo, repite esa última parte nada más. Nosotros, por cuestiones de ajuste de lo que es este libro, nosotros pues quitamos o optamos por quitar la parte de arriba de la estructura básica de un código en C++. Entonces descartamos esa parte y lo que viene siendo dentro del in-main pues iría esta parte del código, ¿sale? Si se dan cuenta, pues no ponemos todo como está en el ejemplo de la página 86, porque pues sería robarnos un poco de líneas de código y para lo que es ajuste de libro, pues sí fue como que decidimos quitarlos, pero sí optamos por dejarles el ejemplo simplemente para que ustedes lo pongan. ¿Sale?
ahorita me hacen relevo, ¿no? Y les comentaba que sí, ya lo comentó el profesor y ya lo identificamos nosotros en la página 91, que es donde pues nosotros declaramos la variable mínimo, ¿sí? En el que en este caso va a tomar la posición 0, ¿sí? Y sería en este caso el 10. El valor menor, haciendo ciertas comparaciones. De hecho, aquí no está bien. Aquí es donde tenemos el error. Aquí debería ir mínimo, ¿sale? Al igual que el ejemplo del máximo, aquí debería ir máximo, ¿vale? Y dice mayor. Entonces ahí esos detallitos, ahorita que estaba explicándolo, Eduardo, lo detectamos, pero muy rápido, ¿no? Y si encuentran unas comillas simples, si la llegan a encontrar, o está como acostada, eso pasó mucho en la edición, se llaman backtip, esas pues simplemente sustituyen, ¿no? En caso que la encontremos, ahorita vamos a pasar a revisarlo, pero es comillas simple, porque si no les va a marcar un error del editor, en este caso, pues estamos utilizando code blocks, pero no se limiten a code blocks, pueden usar a lo mejor totalmente estos códigos sin ningún problema, ¿no? Obviamente, pues si están de forma remota y no tienen casi conexión a internet, pues sí nos va a percutir en el sentido de que pues, necesitamos tener internet para poder compilar estos archivos en C++. Pero en caso de que ustedes tengan en el centro de cómputo la aplicación de CodeBlocks o también puede ser el de C++, podemos trabajar sin ningún problema, ¿no? En ese ejemplo, arreglo no se debe llamar, no se debe llamar número. Y de hecho en la parte ahí, Gibran, Aquí es números, exactamente. Exacto. Sí, sí, otro detallito que ahorita vamos a corregir. Es el arreglo de nosotros y le pusimos números, ¿sale? Y Gibran, creo que sí tenemos algún detalle ahí. Pero no se ve. Ok, ya. Perdón, me distraje un poquito. Respondiste Rigo. el de Miguel Ramos. Sí, sí, tengo un delay aquí. ¿Respondiste, verdad? Sí. Ujú. Igual no sé si quiere entrar Rigo a auxiliar ahorita que tenga internet. Aquí ando, buenas tardes. Ah, ok, ok, sí. Lo estamos deteniendo desde hace rato. Espérate, deja que terminen. Sí, estaba viendo precisamente esos detalles que eh, fueron detallitos que yo creo que a la hora de la edición del libro por ahí se escaparon. Correcciones que por ahí se nos fueron, que habíamos visto y luego como que algo pasó, pero eh, estaba viendo el problema. No sé si quieran que abra cada code blocks y pueda ir haciendo algo con respecto al problema pues de los arreglos. Sí. Voy un poquito con la... Adelante, los maestros están muy callados y hasta ahorita no han externado muchas preguntas y la verdad eso me asusta, me preocupa un poquito, porque la verdad es un tema nuevo y que en lo personal a mí me llevó a leer varios libros para poder recordar estos temas y poder estar en posibilidades de la redacción del libro, ¿no? Entonces, sí me preocupa que los profesores estén un poquito en silencio, quizá necesitan soltarse un poquito más. Avanzamos con un ejemplo, Rigo. No nos vamos a estresar mucho, profe. ¿Por qué estamos viendo arreglos? La justificante es porque a la hora de la robótica, a la hora que trabajamos con la robótica, trabajamos con un poquito de programación orientada a objetos. Entonces, lo más cercano a un objeto no es exactamente lo mismo, pero lo más cercano y más sencillo es utilizar un arreglo. Pero para hacer una analogía un poquito menos compleja, vamos a entender, todos los que estamos aquí sabemos manejar la paquetería de Office, todos. Entonces, por acá la tengo, déjenme, hay un montón de ventanas abiertas. Ahí está. Sí estoy compartiendo ahí, ¿verdad? La pantalla de Excel.
Sí. Ok. Pues básicamente un arreglo lo podemos ver así, como una columna, o lo podemos ver como una fila en Excel. En la memoria, si hablamos de manera muy técnica, toda la memoria es de almacenamiento horizontal, no existe, aunque nosotros sepamos que existe una estructura que se llama matrices, que sería como esto que estoy marcando acá. En realidad, en la memoria RAM todo es lineal, nada es en dos dimensiones, pues no. Pero ahorita estamos trabajando nada más un arreglo unidimensional, que sería ya sea una fila o una columna. Entonces, no nos debemos de asustar tanto. Al final del día, ya hemos utilizado los arreglos en Excel. Cuando tenemos una gran cantidad de números capturados en una columna y quisiera yo saber o colocar aquí el valor de este arreglo, tendría que hacer referencia a esa casilla de Excel. Entonces, eso en la programación, en los arreglos, pues es el índice del arreglo o la posición donde se encuentra un número. Sabemos todos nosotros que en Excel la primera posición pues es la A1, va columna y va fila, pero aquí solamente estamos hablando de los puros índices, el 1, el 2, el 3, el 4, por cuestiones técnicas y de memoria. La primera posición de todos los arreglos y todas las estructuras de datos es la posición número 0. La podemos utilizar o la podemos omitir. Va a depender del problema y cómo queramos trabajar el arreglo. Entonces, si yo quisiera ver cuál es el número más grande, por ejemplo, de toda esta lista, ¿qué hacíamos en Excel? Pues agarrábamos una función, ¿verdad? Colocábamos el rango y le decíamos que fuera y nos buscara y nos daba el número mayor. Pero, ¿qué es lo que hace realmente esa función? Lo que hace es ir a ese vector o arreglo, como lo queramos ver, porque también así le llamamos a veces vectores al arreglo unidimensional y ahí es donde nos podemos confundir, porque cuando hablamos ya en lenguaje C++, un vector ya es un... Creo que alguien me silenció o yo me silencié solo. Tiene vida propia, la máquina me Tú dijo que me solo, callé, sí. ya me cayó la No, máquina, no, tú no. callo, entonces ya. Fue el fantasma. Continúa. Les comentaba, pues, cuando hablamos de un vector ya en programación como estructura, sí es una cosa diferente a un arreglo. Se parece, pero no es igual. Un vector propiamente en C++, como tal, como vector, es una clase y es memoria dinámica. Y lo que estamos trabajando aquí nosotros es un arreglo unidimensional con memoria estática. ¿Qué significa? Que necesitamos desde un principio crear el arreglo y decirle cuántos espacios de memoria va a necesitar. O sea, qué tipo de dato va a almacenar en cada casilla y cuántas casillas le vamos a poner. Entonces, un problema puede traer un ejemplo con tres datos nada más, otro con 4, otro con 5, pero en todos los ejemplos o en todos los ejercicios más bien, te van a indicar el tamaño del arreglo como primer dato, ¿no? De cuántos, supongamos, quieres calcular o quieres capturar n cantidad de calificaciones, pues necesitas saber cuál es el valor de n para poder crear el arreglo de esos que estamos trabajando con memoria estática. Y una vez que ya tenemos esa casilla definida, pues ya empezaremos a colocar datos dentro de un arreglo. Hay diferentes formas de insertar datos en un arreglo. Lo que vimos ahorita o lo que se estaba mostrando ahorita en el libro, que andaba un poquito por atrás, ahorita que llego. Esto es lo que les estaba comentando un poquito de lo de la memoria, cómo está estructurado. Aquí es como podemos insertar o asignar a las espacios, un arreglo, a los índices de un arreglo, un dato. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues necesitamos decirle al arreglo. ¿Cómo lo vemos esto? Yo cuando lo explico para mis alumnos, yo les digo, esto es un casillero en la tienda departamental X. Y tú llegas y están todos los casilleros ahí. Entonces vas a abrirlo, vas a ir al casillero, a la posición 15 y vas a meter tu bolsa. Entonces aquí le estás dando, el casillero se llama, todos los casilleros se llaman números. En la tienda se llama paquetería, ¿no? Paquetería, casillero número 0. ¿Qué vas a guardar ahí? Un 10. Casilleros número 1, un 20. Y así vas insertando cada uno. Hacerlo de esta forma, pues de manera manual, pues entonces
sinceramente no tendría caso un arreglo, porque para eso pues utilizamos memorias, variables simples. Pero cuando necesitamos almacenar muchos datos para hacer cálculos, pero además necesitamos que esos datos que se introducen en esas variables no se nos pierdan, o sea, que se mantengan ahí porque los podemos volver a ocupar, porque en esta columna que puse aquí yo en Excel, yo puedo colocar estos datos en una variable simple y al final yo definir cuál fue el más alto que entró. Pero si yo después quisiera saber cuál fue el más bajo, entonces tendría que volverlos a meter todos a las variables. Teniendo un arreglo, no. Los guardo todo en un arreglo y nada más voy y verifico en las casillas cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Puedo sacar un promedio, puedo ir a buscar un número. Entonces, la diferencia entre usar una variable simple a una estructura de datos, pues precisamente radica en eso, en que los datos que se almacenan en ella, ahí los voy a tener y los puedo consultar para seguir haciendo otras operaciones. Acá en el caso de C++, pues hay que ir construyendo. Estaba apenas aquí empezando con el código en CodeBlocks. Disculpen si se ve muy feo el negro, pero no lo puedo cambiar mucho. No sé si alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Ok. Detallito, cuando trabajemos en CodeBlocks, es muy importante que varias cositas. Lo voy a cancelar aquí. Primero, recomendación mía, ¿no? O sea, eso es lo que yo hago, pero pues todo el mundo tenemos un método distinto, ¿no? Pero mi recomendación es siempre que le demos nuevo, que sea un archivo en blanco. No como proyecto, porque a veces como proyecto vamos a necesitar crear un montón de cosas y nos va a resultar un poquito tedioso y al final vamos a generar un montón de archivos que ni vamos a ocupar. Entonces, el de empty file, ¿qué es un empty file? Esto que ven aquí en blanco, como si fuera un bloc de notas. Y cuando tengan la estructura, yo siempre les pido a mis alumnos que pongan esta estructura primero, que se la aprendan básicamente en memoria, es como el Padre Nuestro para nosotros. Le damos guardar y que cuando le coloquemos el nombre, esto es bien importante, que no nada más le pongan el nombre y le den guardar, le tienen que poner la extensión. Hay que ponerle .cpp. ¿Por qué? Porque el editor IDE, como CodeBlocks, como DevC++, por default te pone .c. Porque todos sabemos que el lenguaje C es papá de C++, pues entonces es de un nivel de abstracción más bajo y manda. O sea, manda C porque es papá. C++ es el hijo, pues entonces tienes que especificarle que es CPP. Porque no falta el alumno que yo creo que a todo mundo nos ha pasado, se los digo, lo comento aquí, yo sé que la mayoría ya hemos dado esta materia, pero a lo mejor tenemos profes nuevos aquí y que van empezando y bienvenidos. Esta es la materia de pensamiento computacional, ¿verdad? Y están diciendo, yo estaba bien a gusto dando clases de Word, pero no, hay que entrarle a todo, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle CPP porque cuando compilan, cuando no le ponen CPP, marca error en la biblioteca, pues en el archivo de cabecera. Y nos podemos pegar un tiro buscando, creyendo que está mal escrita y lo puedes hacer lo más grande que puedes. Y no, pero si está bien escrita, pero nunca te fijas aquí en la pestañita de arriba que dice .c. Pues. Entonces hay que hacer mucho énfasis en eso con los estudiantes. Bueno, les decía, para crear el arreglo ya propiamente, si yo voy a trabajar con un arreglo como este, ¿cuántas posiciones tiene este arreglo? Este arreglo tiene 4 posiciones. Lo que estoy viendo ahí en Excel. Pues entonces yo podría crear el arreglo y aquí le tengo que poner el tamaño fijo. Porque estoy considerando que cada vez que yo ejecute este código, ¿vale? Cada vez que yo lo ejecute va a tener 4 posiciones el arreglo. Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Ahora, pues no quiero poner números, 1 igual a 4, o no quiero poner, o no quiero insertarlo de ninguna de estas formas, ni siquiera así. Quiero que el usuario me vaya dando los datos que voy a colocar dentro del arreglo. Entonces, para eso vamos a utilizar una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que recorrer de la posición inicial a la final e irle diciendo
Aquí, ¿qué te dice Excel? Excel no tiene ninguna pregunta para esperar una respuesta, pero nosotros sabemos que está esperando cuando le dé clic ahí que pues que le dé un dato para que se introduzca en esa casilla. Entonces el programa, en este caso en C++, pues me tiene que pedir a mí, ¿verdad?, qué es lo que va a introducir en esa casilla. Entonces yo voy a recorrer la memoria en el apartado donde se llama números desde la posición 0 hasta la posición 3. ¿Vale? Siempre es n-1 porque empezamos en el 0 y terminamos en n-1, ¿no? Tenemos 0, 1, 2 y 3 y ya son 4 posiciones ahí. Con todos los ciclos se pueden trabajar los arreglos porque son repetitivos, pero sabemos que el más fácil, o digámoslo así, el más idóneo, mejor dicho, pues es un for, porque ya comentó hace ratito Eduardo, explicó muy bien todos los ciclos, y dice el for es cuando tú sabes precisamente cuántas veces se va a repetir. ¿Cuántas veces vamos a repetir? Pues 4 veces. Entonces yo voy a empezar un for, y una de las virtudes de C++ que aquí mismo puedes declarar tu variable que va a funcionar como índice, ¿no? En este caso, que es 4, la vamos a poner menor que 4, va a ser la i y te vas a ir así. Y aquí vas a leer números en la posición. Y ya llenaste el arreglo. No hay una indicación. Bueno, pues le puedes colocar aquí una indicación con el code. Así out. En la posición y le podemos poner, la podemos hasta adornar aquí. Y esto va a hacer que me aparezca un mensaje, me vaya diciendo en qué posición estoy almacenando cada uno de los números y lo puedo ir viendo. Y después yo puedo pedirle que me imprima ese arreglo. ¿Qué voy a hacer? El ciclo es exactamente lo mismo. Una de las cosas que nos va a permitir utilizar arreglo es la reutilización de muchos códigos. ¿Vale? Que básicamente es el ciclo va a ser el mismo las veces que quieras. Si va a ser para una búsqueda, va a ser exactamente el mismo. Si es para sacar un promedio, va a ser el mismo. Si es para imprimirlo, va a ser el mismo. Si es para llenarlo, va a ser el mismo. Pues, ¿no? Entonces aquí yo pongo número en la posición y aquí le agrego. Aquí se nos confunden mucho los estudiantes. No sé si les han pasado a alguno de ustedes. Pero cuando hacemos esto, el estudiante se confunde porque aquí ya pusimos número en la posición y aquí otra vez. Para eso son los colores que tiene CodeBlocks que comentaba Eduardo. Es muy importante entonces que desde el principio guardemos, porque los colores, la señalética en colores no se activa hasta que no le pongas la extensión al archivo. Si no lo has guardado, todo se ve en texto negro, pues entonces no se va a dar cuenta el estudiante de lo que está escribiendo. Es uno de los detalles importantes. Una vez que ya tengamos este código, ya podemos proceder a compilar y ejecutar. Aquí en la parte de abajo pues nos sale el área de compilación, ¿no? Aquí déjame ver si se puede hacer un poquito más grande, ¿no? No se puede hacer la Sí, letra más porque no grande. vemos. No se ve nada. Dice Gibran que la letra está muy chiquita. Dale control y con la ruedita, No, porque digo, no es Control y scroll. Windows. Es que Control y scroll. Así le está acerqué chico. yo. Así le sí, acerqué pero yo. como no es Windows, por eso pues. Ah, con razón. Sí, pero déjame ver si puedo compartir la ventana, a ver si la ventana se ve un poquito más grande, ¿no? Déjame ver. También un comentario al ¿Se ve respecto, más grande? Rigo. Sí. Sí. También, Rigo, funciona si le das como file desde un inicio y ya nada más le indicas que es C++, en vez de darle como empty file. Ok, sí. Bueno, por eso decía yo que era mi costumbre. Mi costumbre siempre da el empty file. Ese ya es lo que yo hago. Entonces, ahí, como pueden ver, está la consola pidiéndome los datos. Entonces, yo puedo introducir, cada vez que le voy a introducir un dato y le doy enter,
pues me cambia la posición, pues va avanzando en el arreglo, va colocando los datos y luego acá ya me los imprime. Y es donde puede ver el estudiante cómo se llena y cómo se muestra, cómo se saca del arreglo. El arreglo, todos los datos están ahí. Ahí vemos que en la posición 0 quedó efectivamente el 12, menos 34, 23, 5. Ahí están todos los datos en el arreglo. Así es como se trabajaría. Ahora, si yo quisiera crear un arreglo, pero el tamaño no siempre va a ser el mismo, se lo tengo que pedir al usuario, tengo que crear el arreglo después de que el usuario me dé el tamaño que necesite. Hay que solicitarlo. ¿Cómo? Pues aquí, antes de entrar, yo voy a declarar una variable n que va a ser el tamaño del arreglo. Batalla, Rigo. Qué bien, genial. Gracias, Iván. Está aquí, arriba de donde yo había declarado mi arreglo números, voy a declarar una variable n que va a funcionar como el tamaño del arreglo, que va a ser de tipo entero. ¿Cuál es el entero más grande que puedo meter aquí? Bueno, pues estamos hablando de que puede caber un entero que esté más o menos cercano a 10 a la 6, pues, ¿no? Son 32 bits lo que podemos meter ahí. O sea que un entero, no creo que vayamos a trabajar arreglos muy grandes. Pero bueno, después de esto, yo puedo indicarle al usuario cuántos números necesitas. En este caso, por ejemplo, necesitas capturar. Y voy a leer la variable n. Mi variable n es el tamaño del arreglo. Después de eso, entonces lo que hay que hacer es cambiar este 4 por n. Pero tiene que ser después de haberla leído. No puede ser antes. ¿Por qué? Porque pues regresando a lo que empezó explicando Eduardo al principio, lo secuencial. Las instrucciones y los algoritmos van en un orden secuencial. Yo no puedo poner esto, yo no me puedo llevar esto para acá arriba porque todavía no tengo el valor de n. Hasta que tenga el valor de n lo puedo crear y aquí yo ya no podría poner 4, yo nada más le pongo menor a n. Y ya con eso estamos trabajando un arreglo que se puede, modificar su tamaño dependiendo de lo que el usuario quiera. De esa manera se trabajan los arreglos de memoria estática y como les decía, es lo mismo que tener una lista, una columna o una fila en Excel, solo que ahora es un solo indicador que regularmente por uso y costumbre se utiliza con el índice en un ciclo for, ya sea una I, una J, una K, una L o una E. Y para hacer referencia a cada una de las posiciones, pues solamente se coloca el nombre del arreglo y el índice a través de un ciclo o de manera directa. Y con eso terminaría yo. Muchas gracias. Gracias, Rigo.